de Ingeniería Mecánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Antes de dar inicio a la charla, daremos algunas instrucciones. 1. Todos los participantes están en modalidad de solo escucha. Las preguntas pueden escribirlas en la sección de preguntas. Habrá un tiempo para responderlas. 3. Permanecer con micrófonos apagados. 4. Durante el seminario se pasará una serie de preguntas de selección múltiple. Les pedimos su participación, por favor. Nuestras ponencias nos presentarán como tema: Introducción a transferencia de calor en procesos de la Universidad de Corea. Ingeniero termal. Marcelo, fíjate Sí, que sí. no se te puede escuchar como por 3 minutos. ¿Será que podrías repetir un poquito? Disculpa, pero es que nadie puede escuchar. Ok. ¿Desde dónde? Desde el inciso 3 que estabas diciendo. Ok. Ok, inciso 3. Permanecer con micrófonos apagados. 4. Durante el seminario se pasará una serie de preguntas de selección múltiple. Les pedimos su participación, por favor. Nuestras ponencias nos presentarán como tema: Introducción a transferencia de calor en procesos de ebullición y condensación, a cargo de los ingenieros Ingeniero André Posé e Ingeniero Ronnie Xiang. Presentamos a continuación la trayectoria y estudios realizados de nuestros estimados invitados. Ingeniero André Posé, ingeniero mecánico graduado de la USAC, Guatemala. Máster en Ingeniería Nuclear en Universidad de Corea. Ingeniero termal en General Motors. Ingeniero Ronnie Xiang, ingeniero mecánico graduado en la Universidad Nacional Chiu Tung en Taiwán. Máster en Ingeniería Mecánica. Doctor en Ingeniería Mecánica con especialidad en Termodinámica Mecánica de Fluidos. Actualmente ingeniero termal en Eindhoven de Holanda. Procedemos y damos inicio a la charla. Gracias, Marcelo. Bueno, aquí les habla André. Y solamente en el chat, si me podrían escribir, vamos a ver si puedo poner la cámara acá. Ahí si me pueden ver y si me pueden escuchar, si podrían escribir ahí en el chat, si me pueden escuchar bien. Y así pues ya podemos empezar. Si me pueden escribir en el chat, si me escuchan. ¿Todo bien? Disculpen por mi carota fea, pero esa no me la puedo cambiar, así que disculpen a todos, pero es lo único que tengo. Ok, bueno, perfecto. Bueno, entonces, primero a todos bienvenidos. La verdad, muchísimas gracias por aceptarnos ahí en sus casitas. Y pues la verdad que la respuesta de todos ustedes fue pues increíble. Y pues la verdad que no esperábamos toda la asistencia. Así que muchísimas gracias a los compañeros del SIM 2020 por ayudarnos con las traducciones de las presentaciones, con ayudarnos con la organización y todo. Al ingeniero Gilberto Morales, director de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por todo el apoyo, por contactarme, por llamarme y por siempre estar ahí pendiente de lo que estamos haciendo en cualquier parte del mundo donde estemos. También quisiera agradecer al ingeniero Ronnie, doctor Ronnie, perdón, Ronnie, por la verdad, por el apoyo que nos va a estar dando. Y pues la iniciativa salió porque pues queremos seguir apoyando a más personas en Guatemala y también donde quiera que estén, ¿verdad? Toda la gente de otros países y universidades, bienvenidos. Así que pues estamos bastante contentos de que ustedes estén acá. Así que pues bueno, agárrense su café, su té, cerveza, lo que les guste tomar. Y pues bueno, disfruten acá de la presentación. Y bueno, vamos a empezar entonces.
hablando de ebullición y condensación. Entonces, ¿por qué ebullición y condensación? Es porque estos dos fenómenos, en varias, la verdad, yo tuve he tenido la oportunidad de trabajar mucho con estos fenómenos, y normalmente estos fenómenos van ligados el uno al otro. ¿Y por qué van prácticamente ligados el uno al otro? Pues van ligados el uno al otro porque normalmente, ¿qué pasa en un aire acondicionado? En un aire acondicionado, pues ustedes tienen condensación y tienen ebullición en el mismo sistema. Ustedes van a un ciclo de Rankine, como por ejemplo en una planta de generación de energía, como por ejemplo una planta nuclear o una planta de cogeneración como en un ingenio azucarero o cualquier otro tipo de ciclo de Rankine que se esté utilizando. Ustedes van a ver que va a haber un proceso de ebullición, por ejemplo, como en una caldera o generador de vapor, y luego pues van a haber otro proceso de condensación. Entonces, normalmente estos dos temas van ligados y tienen que hablarse, ¿no? Y normalmente he visto que también estos temas son deficientes en muchos programas de las universidades, y esto se tiene que hablar porque muchas veces en universidades solamente tenemos programas de termodinámica, y normalmente la termodinámica sí nos explica cuál es el estado de un líquido, pero no nos explica específicamente cómo el calor se transfiere, cómo la temperatura se comporta en un material, en un sistema, en un medio. Y es por eso muy importante tener el conocimiento de la termodinámica, pero también el conocimiento de la transferencia de calor. Entonces, si ustedes están de acuerdo, pues ahí me pueden escribir en el chat. Todas las preguntas que tengan en esta presentación, por favor, vayan escribiéndolas. Yo voy a tratar de ir respondiendo unas por unas. Y si no sé nada, pues entonces ahí está Ronnie. Y si Ronnie no sabe nada, pues entonces también está Google, ¿verdad? Entonces, Ronnie, El no sé si silencio quieres, otorga. no sé si quieres agregar algo, Ronnie, aquí a nuestros espectadores. Yo que estoy tomándome mi cafecito. ¿Me escuchan? 1, 2, 3. Es que ya no sé. ¿Aló? No sé cómo está la señal por allá. Está pesada, sí, está pesada, pero es pura agua pura. Así que no se preocupen, voy a estar cuerdo toda la presentación. Yeah. El silencio otorga, hermanos. Bueno, perfectísimo. Entonces, empecemos pues, y espero les guste, y por favor, pregunten todo lo que quieran. Esta presentación es por ustedes y es para ustedes, y todo estará en respuesta que nos han dado. A mí tanto como a Ronnie nos dan ganas de seguir haciendo más seminarios, así que si ustedes tienen toda esa respuesta, pues increíble, seguimos. Entonces, normalmente yo no soy de leer todo lo que está en la presentación, porque realmente, seamos sinceros, ¿no? Yo no vine a leerles esto, yo vine a explicarles pues, estos temas, ¿no? Entonces, realmente, de esta presentación, yo quiero sacar ciertos objetivos. ¿Y qué objetivos quiero sacarles de esto? Es simplemente lo que quiero saber es que ustedes aprendan lo que es un proceso de ebullición, un proceso de evaporación, que ustedes se familiaricen con todos esos diferentes tipos, ¿verdad? Vamos a ver ebulliciones en piscinas o en tanques, vamos a ver ebulliciones adentro de tuberías, una es ebullición estática, la otra es ebullición que lleva elementos de convección y de movimiento, la otra es que vamos a aprender sobre la curva de ebullición. Vamos a aprender cómo esa curva nos predice cómo se comporta un fenómeno de ebullición, y vamos a aprender también sobre ciertas ecuaciones que se utilizan para calcular estas transferencias de calor. También de eso vamos a aprender sobre condensación, y la condensación es un tema, yo diría, mucho más difícil que la ebullición, porque realmente cuesta mucho más sacar correlaciones de condensación que de ebullición, pero hay gente tan buena como Ronnie que eres un genio en las dos. Así que no sé cuál preferir, Ronnie. Yo me quedo con condensación, pero pues ebullición también es muy bonita. Yo no discrimino, hermano. Para mí son lo mismo en diferentes, un yin yang, pongámoslo por ahí. Claro, perfectísimo. Sí, yo la verdad me gusta condensación porque, pues bueno, esa fue mi tesis, así que voy a irme por esa. Pero entonces, vamos a presentar la diferencia entre dos condensaciones distintas, ¿no? Hay una condensación que va a ser por medio que le llamamos dropwise, o por medio de goteo, que van a haber gotas así que se van a esparcir por toda la superficie, y también en una capa líquida. O sea, que es cuando ustedes tienen un proceso de condensación
y ese vapor se va a condensar y va a formar una capa líquida en la superficie. Entonces, esos son los objetivos. Hasta el momento, ¿alguien tiene una pregunta de lo que vamos a discutir de ebullición y evaporación y condensación? Que nos pueda poner el chat así rapidito, no, sí, no, o mira, no me gusta esto, o algo. Bueno, perfecto. Entonces, movamos a la siguiente diapositiva. Entonces, cuando hablamos de la transferencia de calor en la ebullición, entonces, ¿qué es lo que pasa acá, verdad? Aquí hay una pregunta que les quiero hacer a todos y les voy a dar unos 10 segundos para que la piensen. Obviamente aquí está la respuesta, pero antes de esto realmente, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre evaporación y ebullición? Porque normalmente ustedes escuchan en la calle, por ejemplo, este fluido está evaporando, o esto está ebulliendo, o esto está, ¿verdad?, cambiando de fase. Entonces, ¿qué es la diferencia entre estos dos? Entonces, vamos a empezar por la evaporación. Y si ustedes se dan cuenta de la imagen, aquí hay un vaso con agua que está a 20 grados. Y en la evaporación, la diferencia entre el fenómeno de evaporación y el fenómeno de ebullición es que en el fenómeno de evaporación, la evaporación se da en la superficie del líquido, en este caso en la superficie del agua. ¿Por qué se da ahí? Porque la superficie del líquido está en contacto con otro fluido, que en este caso va a ser el aire. ¿Y qué pasa en esa parte de la superficie donde está el líquido y el gas? A eso le vamos a llamar interfaz líquido-vapor o liquid vapor interface en inglés. Y lo que va a pasar es de que prácticamente en esta parte hay una diferencia de presiones, hay una diferencia de temperatura, aunque no la podamos realmente medir o sentir, existe. Y esa prácticamente inestabilidad en la interfase del agua, del líquido vapor interfaz, va a causar que pequeñas burbujas se empiecen a evaporar y se empiezan a ir para arriba. Y ustedes, por ejemplo, ustedes vienen y tienen un vaso con agua un día y ustedes regresan al siguiente día y el vaso está a la mitad. Y uno dice, ¿y aquí qué pasó, no? ¿Quién se tomó este vaso? ¿O qué onda? Y realmente, pues, es simplemente que es un proceso de evaporación. Es un proceso que se da en la interfase del fluido y prácticamente sucede por una diferencia de presión. Acuérdense que prácticamente en el aire ustedes tienen diferentes elementos, ¿no? Tienen oxígeno, tienen vapor de agua, tienen varios componentes que están interactuando entre sí. Pero para que esos componentes puedan interactuar entre sí, tienen que tener diferentes presiones y vamos a tener presiones parciales. La presión que normalmente ustedes escuchan es una presión que va en promedio, pero si ya empezamos a deconstruir esas presiones, realmente pues son presiones que son completamente distintas. Y luego vamos a hablar de lo que es la ebullición. Y en la ebullición, nosotros prácticamente vamos a hablar de lo que es la evaporación prácticamente pues la ebullición de un fluido, ¿no? Y lo que va a pasar es de que en este caso el agua, el líquido que está acá, va a estar en contacto con una superficie sólida. Y esa superficie sólida va a tener una temperatura que va a ser mucho mayor que la temperatura a la que está inicialmente el fluido. Entonces, lo que va a pasar aquí es que va a haber, pues obviamente, calor que se va a empezar a inyectar al agua por medio de conducción y va a empezar ese proceso de ebullición. Entonces, la diferencia de evaporación es que el líquido cambia de fase o prácticamente de líquido a vapor y esto sucede en la superficie del líquido y en ebullición. Ese cambio de fase se da prácticamente entre la superficie y el líquido. Entonces, esa sería la explicación entre las dos. Entonces, vamos a la siguiente. Y entonces vamos a tener dos tipos de ebullición. Ya la evaporación realmente, pues, la tocamos, pero esos son para otro tipo de aplicaciones que realmente, pues, tienen su nivel, pero realmente la ebullición es, pues, lo que nosotros vemos más, ¿verdad? Entonces, tenemos dos tipos de ebullición. Vamos a tener, en este caso, la ebullición en estanque, o en inglés normalmente se dice pool boiling o ebullición en piscina, pero es en realidad la ebullición en un tanque, es exactamente lo mismo.
Y lo que sucede acá es que en este caso pues es una ebullición estática. ¿Y por qué es una ebullición estática? Es porque el fluido no se está moviendo. El fluido está ahí en el estanque o en la piscina y este fluido pues se queda ahí, ¿verdad? Y simplemente está ebulliendo. Y en el caso, en el flujo de ebullición, vamos a tener en este caso pues fluido que va adentro de una tubería y se va a ir y va a empezar a fluir y el líquido va a cambiar de fase, no va a cambiar de líquido a vapor, pero va a haber una fuerza que va a empujar a ese líquido, ¿no? Normalmente, pues adentro de una tubería, un fluido se mueve porque hay una diferencia de presión, ¿verdad? El motivo que hace que un fluido se mueva es que hay una diferencia de presión y a eso le vamos a llamar convección forzada. Convección forzada es que, por ejemplo, utilizamos un aparato como, no sé, podemos utilizar un compresor, podemos utilizar una bomba, o sea, algo que le dé fuerza a algo. O sea, vamos a ver simplemente una diferencia de presión a un fluido y eso va a ser forzado. Entonces, luego vamos a hablar de la clasificación de las ebulliciones. Solamente voy a hacer un pequeño paréntesis acá porque de un par de preguntas. Carlos Juárez dice si vamos a tocar el tema en calderas de alta presión. En esta presentación no. En esta presentación el objetivo es de hablar de cosas básicas de los elementos. Vamos a ir a los fundamentales de ebullición y condensación. Y luego en otros seminarios vamos a ir tocando otros temas más avanzados. Realmente, cuando hablamos de fundamentales, y cuando hacemos investigación y hacemos tecnologías, normalmente nosotros nos enfocamos en los fundamentales, porque podemos hablar de un proceso de calderas de alta presión o de baja presión. Por ejemplo, hay reactores nucleares que son de alta presión y reactores de baja presión. Pero al final de cuentas, el objetivo de tener una caldera y el proceso de ebullición es que querés manejar cómo la generación de burbujas sucede adentro de esa caldera para poder tener una calidad de vapor que querás. Entonces, al final de cuentas, la magia de la ebullición y de una caldera es poder controlar cómo la tasa de las burbujas va fluyendo adentro de tu caldera, sea alta o baja presión. Entonces, una vez puedes controlar eso, que eso es lo que te da los fundamentales, puedes ir, pues, estudiando eso. No sé si, Ronnie, tenés algo que agregar a esto. ¿Aló? Sí, Ronnie, ¿algo que quieras agregar ¿Aló? a esta pregunta sobre... ¿Me escuchan? Sí. Oh, perfecto. Sí, ebullición es un poquito outdated. If you can support me over there, tech. Sí. Tecnología outdated. ¿Cómo se dice outdated, hermano? Desactualizada. Exactamente. Es tecnología desactualizada, pero yo entiendo que en Guatemala todavía se usa. No es relevante para esta presentación, pero si están interesados, pues solo háblenme en lo particular o podemos hacer otro seminario al respecto. André, por favor, continúe, hermano. Gracias, gracias. Vamos a ir con los fundamentales acá, la verdad, y luego pues vamos a ir subiendo de nivel, pero tenemos que empezar por la base, ¿no? Y luego podemos ir tocando más cosas. Entonces, volviendo a lo que es la clasificación entre la ebullición, vamos a tener dos tipos de ebullición. Y vamos a tener, al lado izquierdo tenemos la ebullición subenfriada. ¿Y qué es la ebullición subenfriada? Entonces, como ustedes ven en la imagen, va a haber un tanque que va a tener agua. Y ustedes van a tener pues el agua y digamos el calentador acá, por ejemplo, va a estar a 107 grados. Y luego ustedes van a tener el agua que estaba a 80. Pero ustedes se van a dar cuenta que, bueno, hay vapor, ¿verdad? Se está generando. Y lo que sucede ahí es que hay una diferencia de temperatura entre la superficie y la parte más alta del fluido, en este caso del agua, ¿verdad? Entonces va a haber una diferencia, por ejemplo, hay una diferencia de 27 grados y ustedes van a empezar a ver pequeñas burbujas que se empiezan a ir para arriba y empieza a haber vapor. Eso quiere decir de que el fluido no tiene que estar específicamente a 100 grados para poder empezar a iniciar su proceso de ebullición. El fluido puede estar a 80 grados y si alguna parte en el fluido está arriba de la temperatura de saturación,
que es 100 grados a una presión de una atmósfera, ustedes van a empezar a ver burbujas y se empiezan a ir para arriba y pues empiezan a ver vapor. Y luego tenemos la ebullición saturada. Y en la ebullición saturada, si te dan cuenta la diferencia entre las dos imágenes, es que en la ebullición saturada ya tenemos el fluido, ya está a 100 grados prácticamente. Entonces ahí sí ya empezamos a ver más generación de burbujas, ¿no? Acuérdense que en este caso las burbujas en un proceso de ebullición son las que llevan el vapor, son las que transportan el vapor. Entonces, cuando ustedes incrementan la temperatura de ese fluido, pues obviamente, perdón, van a generar muchas más burbujas, ¿no? Hasta el momento, preguntas. Vamos a dar unos 3 minutos y pueden acá en el chat escribir todas sus preguntas, ¿verdad? Ya sea yo o Ronnie, vamos a estar contestando. Y no sé si hay alguna pregunta sobre alguno de los slides que ya vimos, ¿no? Esto es prácticamente los fundamentales de esto. Así que, por favor, si hay alguna pregunta, por favor escriban acá en el chat o comentario. Bueno, para mientras, aquí aprovechando el tiempo al aire, porque hay muchos cerebros conectados y vinieron a ser entretenidos, ¿no? Buenos buenazos, les habla el Ronnie. Para los que me conocen y los que no, pues mucho gusto. Congreso de Ingeniería Mecánica, KIM 2020. Me gusta mucho el Quetzalito, siempre me ha gustado. Dos nodos, dos entes, dos peers, tratando de comunicar el conocimiento acá. Los hashtags han sido ebullición, conexión y condensación. Se me da un poquito el español. Son dos cosas que son lo mismo, como no sé quiénes han visto el yin yang, pero son dos procesos completamente equivalentes, como decir derivar e integrar. Objetivos, bueno, cada quien tiene el suyo. Evaporación, ebullición, poquitos similares, no son tanto lo mismo. Vamos a ver las preguntas después. Eso estuvo muy hermoso. Vamos a ver, tenemos acá a Josué Hernández. La densidad de líquido que tenemos respecto de los tipos de ebullición, ¿se puede controlar? A ver, Ronnie, ¿te quieres tirar esa pregunta? Responderla. ¿Me pueden repetir, por favor? Sí, en el chat, si le das clic chat, dice Josué Hernández, la densidad de líquido que tenemos respecto de los tipos de ebullición, ¿se puede controlar? ¿Me escuchas, Ronnie? ¿Aló? ¿Sí me escuchas? ¿Puedes leer las preguntas? ¿Aló? Sí, sí creo que está hablando solo acá. Que sí se puede controlar. Cuando viene con respecto a thermofluid dynamics, fluido de mecánica de fluidos y termodinámica, todo se puede controlar. Siempre es, no lo puedes tener todo, pero encontrarás un balance. Es como... No te escucho, Ronnie. ¿Aló? Sí. Como que se va la señal acá. Bueno, pero en resumen sí se puede controlar. Luego tenemos pregunta de Fernando Rodríguez. ¿El proceso de ebullición nos puede generar cavitación en tuberías? ¿Se puede generar implosiones en este proceso? Bueno, obviamente cuando hablamos de ebullición en flujos, puedes tener todo tipo de fenómenos, ¿no? Tendrías que ser un poquito más específico en qué sistema estás hablando, porque digamos, si hablas de cavitación, por ejemplo, por darte un ejemplo, tienes un sistema de aire acondicionado en un vehículo, ¿no? Y si no purgas, si no le sacas todo el aire a ese sistema, ¿verdad? Normalmente tienes un sistema que tiene refrigerante y tenés alguna burbuja que está por ahí metida, esa burbuja te va a causar problemas, ¿no? Porque si esa burbuja se va en el compresor o se va en otra parte de donde hay una diferencia de presión que es significante, puede causar problemas. Entonces,
tendríamos que ser un poquito más específicos en el sistema que tendríamos que hablar. Luego se puede medir... Expandiendo, Dale, perdón. perdón. Dale, Expandiendo un poquito, yo siempre trato de simplificar acá, jóvenes, y si los confundo más, por favor, díganme. Tiene que ver con la thermal conductivity, la conductividad térmica, y recordemos que el aire tiene una conductividad térmica, si ese no es el término, por favor, corríjame, que un refrigerante. Un refrigerante es un fluido hecho, está engineered, es un fluido, no sé cómo se llama, ingenierizado, ustedes me entenderán. Entonces, una burbuja representa menos conductividad térmica. Sí, la verdad, me parece bien esa respuesta también. Se puede medir el gasto energético ¿Se puede medir gasto energético la ebullición? Claro que sí, eso lo vamos a ver. Hay una ecuación para poder medir la cantidad de critical heat flux que estás utilizando para darle energía a ese vapor, a ese líquido para que luego se convierta en vapor. Sí existe el gasto energético. La clasificación de ebullición. Critical flux, solo siempre en inglés tratando de no perdernos en los idiomas. El critical flux creo que en español significa el flujo crítico. Flujo crítico de calor. Ahorita lo vamos a ver en la presentación, la verdad. Algunas cosas, ecuaciones, disculpen, la verdad, las podemos decir en inglés, pero en la presentación está en español, las vamos a dar. Pero sí hay formas de poder calcular el gasto energético para ir resumiéndolo. Luego alguien más dice, Gustavo Fuentes, la clasificación de ebullición, esta tiene relación con el comportamiento interno de los fluidos, propiedades químicas. A ver, ¿qué decir, Ronnie? Es que sí, porque por ejemplo, si ebullies a alta presión, la forma en la que vas a manipular la burbuja en experimentos, obviamente que sí va a cambiar. A mí me gusta más la ebullición en fluidos, en tuberías, porque esa prácticamente ya hay ciertas tablas que te pueden decir cómo se va a comportar, pero sí podemos tener diferentes comportamientos a diferentes presiones, todo dependiendo en qué punto de la curva de ebullición estés. Eso lo vamos a ver también. Pero, Ronnie, ¿algo que quieras agregar? Parece que nos vayamos moviendo rápido con las preguntas. Ok, jóvenes, resumo con esto. La presión y la temperatura son propiedades dependientes. Si una cambia, la otra va a cambiar también. Recordemos cálculo. Son, how do you say this? Proporcionalmente, si una incrementa, la otra incrementa. Y si una decreases, si una se hace menor, la otra también se hace menor. Son varias preguntas acá, entonces vamos a ir tratando de responder las preguntas en el chat también. Ronnie, ¿nos podrías ayudar también haciendo un par de respuestas en el chat? Vamos a ir respondiendo las preguntas también en el chat a la misma vez que estamos haciendo las preguntas. Acá en esta misma, en este mismo chat room que tenemos unas encuestas donde dice polls o encuestas, y que lo que queremos saber es de qué universidades ustedes están viéndonos. Entonces, por favor, si pueden votar ahí en la encuesta que está, solamente para tener una idea de la cantidad de gente que tenemos conectada. Entonces, yo voy a ir escribiendo a la vez que veo la presentación también acá, en las respuestas a sus preguntas, pero prácticamente yo creo que algo muy importante que hay acá es que prácticamente podemos manipular la ebullición. Sí, podemos manipularla. Lo vamos a ver cuando vemos la curva de ebullición. Podemos medir gastos energéticos. Sí, se puede medir el gasto energético. Se puede tener dos temperaturas en un fluido. En determinado punto, sí, normalmente va a haber una diferencia de temperatura. En cierto punto puede ser mínima o puede ser diferente,
Eso es lo que vamos a ver también. Y sí puedo ver en un proceso de ebullición, por ejemplo, en la presentación que di, en el slide que di, tenemos ebullición subenfriada, donde, por ejemplo, el agua está a 80 grados y la superficie del agua, o sea, eso quiere decir que las primeras partículas que están en el agua llegan a tener 107 grados de temperatura y obviamente ya tenemos un proceso de ebullición ahí. Entonces, sí hay, obviamente, va a haber una diferencia de temperatura. O sea, se puede decir que sí, implícitamente van a haber dos temperaturas. Luego dice si la clasificación de ebullición es válido para otros tipos de fluidos distinto al agua como refrigerante. Bueno, eso como dijo Ronnie, los diferentes tipos de fluidos, dependen de si son pues ya fluidos hechos, van a tener propiedades que van a ser distintas de las del agua, ¿no? Pero el proceso de ebullición se puede manipular dependiendo de ese fluido. Entonces, y por favor, como dice Marcelo, acá, si la plataforma lo saca, por favor, solamente vuelvan a entrar y vamos a seguir, ¿verdad? Entonces vamos a darles un par de minutos. Y bueno, vamos a ir a la siguiente. Entonces, esta es otra parte bastante importante. Yo creo que es una de las partes realmente que nos van a explicar cómo funciona el proceso de ebullición. Y en el proceso de ebullición, acá tenemos la curva de ebullición. Y esa curva, pues... Interrumpo un poquito, disculpa André. Bueno, jóvenes, hemos pasado los fundamentales y les voy a decir la verdad. Si no entendieron nada de lo que acabamos de decir, por favor, pongan una queja y mándenme el nombre de su profesor en la universidad. Muchas gracias. Bueno, es que no sé, Ronnie, si en las otras universidades pues están dando transferencia de calor en las carreras. Ese es el único, pero bueno, asumamos que vamos a empezar Hombre, por es lo para básico. hablar los profes para pasarles un buen Ah, pensum, a los hombre. profesores, sí, eso también es cierto. Bueno, entonces allá los profesores que nos ven, es importante la transferencia de calor en el pensum. Entonces, bueno, vamos a hablar de la curva de, en este caso le llaman like a boiling curve, y prácticamente pues la ebullición en el estanque, ¿no? Entonces, esta curva que está acá es una curva realmente es ideal, porque muchas veces los procesos no siguen la curva, pero en este caso, pues